Kosher Chef, con Pinchas Ben Abraham, Tony Piña. Abrimos las puertas de las cocinas de un Pinchas Ben Abraham que está muy cansado preparando ya Rosh Hashanah, cocinando para muchísima gente. Hola, Pinchas. Hola, Raquel. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Evidentemente cansado no, es simplemente que son muchos días de preparación y evidentemente quieres que las cosas queden bien. Y más que cansamiento es psicológico, no sé, querer quedar bien y que tengas miedo de que eso, que no llegue o que nos falte alguna cosa, y es un estrés, un poco sería la palabra más idónea. Ya. Pero bueno, no deja de ser que evidentemente que después por la noche estarás con las fuerzas físicas justitas. Pero bueno, la alegría es lo más importante. Y por supuesto, este año nuevo que entramos tiene que ser pletórico en todos los sentidos. Y muy dulce, y por eso son perfectas las recetas que nos presentas hoy. Evidentemente son dos recetas dulces y que por supuesto la manzana es la protagonista, no puede fallar. Y aunque sean muy sencillos las dos propuestas dulces, espero que serán de vuestro agrado. Fijaos, voy a empezar con una tarta de manzana y pera, que evidentemente quizá dos frutas juntas en una misma tarta, pues puede ser reemplazada o hacerla solamente de peras o hacerla solamente de manzanas. Eso es la elección sea vuestra. ¿Qué tipo de manzana? Por supuesto una manzana golden, a mí me gusta perfectamente, me encaja en la teoría de cocinarla para un postre. Luego las peras, sería también interesante el tipo conferencia, es otra pera que también va muy bien. Uh-huh. ¿Qué cantidades? 3 manzanas. Espera. Hacemos una pausa y ya pasamos a anotar las... Y vamos, se me había olvidado. ¿Veis cómo estoy un poco estresado mentalmente? Vale, hacemos esa pausa pequeñita y enseguida volvemos. Vale. Nos decías que necesitamos 3 manzanas golden y 3 peras conferencia. 3 peras, exactamente. Luego, más o menos, aquí sí os recomiendo que utilicéis este género. En este caso necesitamos nata, no leche entera. Me diréis, ¿puedo hacer leche? Bueno, lo podéis hacer con leche entera, sí, pero lo suyo es la nata. Le da una textura totalmente diferente. Uh-huh. Por supuesto, nata kosher, y esto, aparte de este cuarto de litro de nata kosher, necesitaremos también unos 3 huevos que como mínimo de 700 gramos cada uno, importante, porque sabéis que los huevos van por categorías, primera, segunda, tercera, cuarta, y la categoría no es por de mayor o menor cualidad del producto. Básicamente se mide la categoría por el peso del huevo. Uh-huh. Por tanto, cuando menor es la categoría, menos peso tendrá. Muy bien. Necesitamos estos 70 gramos por huevo, que serían 200 gramos de cuajo, uh-huh, para que nos quede una tarta que podamos cortarla sin ningún problema. ¡Qué rico! Uh-huh. Además de este cuarto de litro de nata y esos 3 huevos, necesitaríamos también una copita de ron, no estaría nada mal, uh-huh, y por supuesto unos 100 gramos, que podemos llegar a 125, pero máximo, no más. Y luego la masa base para forrar el molde de tarta. Perdona, 100 gramos de azúcar. De azúcar. Y luego tenemos que tener una masa prevista. Sabéis que siempre con las masas, me encanta siempre la de siempre, esta masa sencilla, hecha con... que se puede hacer un lácteo, lo podéis hacer con mantequilla en lugar de aceite, es decir, una parte de mantequilla y una parte de agua, las mismas cantidades, y la harina que admita. Me encanta esta masa. Sí. Yo tradicionalmente la hago con aceite de oliva, por supuesto, la misma cantidad, es decir, una tacita de aceite de oliva, una tacita de agua, una pizquita de sal, o si no fuera, y la harina que te admita. Y hago una masa, evidentemente, manejable, homogénea, y que me puede servir perfectamente para forrar este molde de tarta, donde irán ubicadas las peras, las manzanas y el conjunto del cuajo. Muy bien. Hay otra gente que prefiere comprar la masa precocinada, ya preparada simplemente para extender. Si los que disponéis tiendas kosher y que podéis encontrar este producto, pues es extraordinario.
Obviamente los lugares donde prácticamente las comunidades son muy pequeñitas y no disponen de colmados kosher, a veces pues no nos queda más remedio que poner en práctica pues eso, la experiencia de hacerla manualmente, y por supuesto que os saldrá deliciosa. Dicho esto, ya tenemos el molde de tarta forrado con esta masa, según vuestro criterio, por supuesto. Pelamos las 3 manzanas y pelamos las 3 peras y las cortáis verticalmente, es decir, que una vez pelada, que de donde sale, diríamos, el rabito de la manzana, verticalmente cortamos, lo mismo que la pera, y con la misma puntilla del cuchillo quitamos este hueco donde está almacenado, donde está dispuesto las semillas, el corazón de la manzana y el corazón de la pera. ¿Y qué hacemos después? Cortamos en láminas, la media manzana la cortamos en láminas, bien laminada, y vamos colocando media manzana laminada, es decir, laminada y sin que pierda la compostura, es decir, vamos colocando media manzana laminada, media pera laminada, la parte del rabito de la pera hacia el centro del diámetro de la tarta, y alternamos pera, manzana, pera, manzana, pera, manzana, pera, manzana. Muy bien. ¿Y un poco montaditas unas sobre otras No. Vale. Ahí se tiene que dar la media manzana laminada. ¿Por qué laminamos la manzana? Porque durante la cocción el cuajo será muy rápido, así pueda penetrar el calor dentro de la propia media manzana o dentro de media pera, para que se pueda cocer un poquitín. Muy bien. Importante. Me encanta poner encima de cada fruta, me encanta repartir esta copita de ron, unas gotitas encima de la media fruta que se vaya absorbiendo. Y si queréis, lo podemos hacer después de poner el cuajo. El cuajo, como ya os podéis imaginar, se compone de 3 elementos: el cuarto de litro de nata, los 3 huevos y los 100 gramos de azúcar. Bien. Todo en frío, no hay que hervir nada. Simplemente ponemos la nata en un bol de cristal, cascamos los huevos, verificamos los huevos que estén en óptimas condiciones, batimos los huevos junto con la nata y el azúcar. Estos 3 elementos tienen que ser un solo cuerpo que evidentemente irá dentro de la tarta, colocado entre las peras y la manzana, y nos queda como si fuese un flan, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, y ahora fijaos qué nos queda, ahí está el detalle. Aunque no esté anotado en un principio, lo que sí que podéis poner es, por ejemplo, si queréis, es un tema muy particular, ya que hemos puesto el ron encima de cada media manzana y cada media pera laminada, podéis poner una cucharita de azúcar moreno, no le pasa nada. Y esto al horno que ya está caliente, importante, calentado a 180 grados, y veréis que enseguida que el líquido, el cuajo de nata y huevos y azúcar ya nos quede compacto, como si fuese una especie de flan, ya podéis sacar la tarta. Es importante que la masa que habréis forrado el molde sea delgadita, no hagáis un grueso de un dedo, porque evidentemente eso os puede quedar crudita. Y es una tarta deliciosa. Bueno, seguro. Pinjas, te quería preguntar si no es necesario hornear primero la masa y luego... No hace falta, siendo tan finita. Buena pregunta. Hay autores y hay, por supuesto, cocineros, reposteros, amas de casa, que tienen tendencia de cocer un poco primero la masa antes de meter el cuajo y la manzana. Es una solución práctica, es muy práctica. Pero también hay que tener en cuenta que si hacemos la masa bien delgadita y el forro y el molde, por supuesto, es un molde de esos bien, de hojalata antiadherente, de estas más o menos delgadita, y el horno está encendido antes de introducir la masa, pues no tiene que haber ningún problema. Vale, pero es una buena solución y vale la pena también practicarlo para que la gente, sobre todo si son tartas muy altas y de paredes muy verticales. Ok, y luego tengo otra duda, porque nos has dicho, usamos 3 manzanas y 3 peras. Sí. Son 6 sí. Son 6 y 6, 12. Vale. Son 12 porciones.
Sí, no, lo que decía era que al colocarlas hemos dicho, ponemos la mitad de la manzana, la mitad de la pera, pero las 6 frutas... Por supuesto. Vale, muy bien. Por pues supuesto, sería ya está. alternando entre manzana y pera. Vale. Manzana y pera. Y serían 6, nos quedaría como imaginaos un reloj. Qué bonita. Con los 12 números, sí, alternando manzana y pera. qué rico. Bueno, hacemos Queda una pausa y volvemos vamos a por la segunda receta. Ahí estamos. Es un pudding de manzana, ¿no? Sí, es una forma sencilla, más, no quiero decir más económica, pero quizás más que le podemos sacar más rentabilidad al conjunto. Y quizá tampoco es mucho más fácil de hacer, quizá, no lo sé, depende de la destreza de la ama de casa o del amo de casa, por supuesto. Muy bien. ¿Qué necesitamos? Evidentemente las manzanas típicas, que con un mínimo de 8, yo creo que hay cantidad suficiente. Que estas 8 manzanas, obviamente, fijaos bien, ¿qué tenemos que hacer con estas 8 manzanas? Esperarlas, cortarlas a cuartos más o menos para poder quitar parte del interior donde está almacenada las semillas o el corazón de la propia manzana. Y estas manzanas peladitas, por supuesto, yo os recomiendo que la pongáis en una cazuela, bien colocadas en el fondo de la cazuela, y con una cucharadita de azúcar, más o menos, o una cucharadita, perdona que se me exprese en diminutivo, sería una cuchara sopera, solo unos 33 gramos. Lo repartiríamos sobre las manzanas, un tronquito de canela y la piel de un limón y cubierto de agua, solamente cubierto de agua. Tapamos la cacerola y vamos a poner a cocer al vapor estas manzanas. ¿Esto qué significa? Que obviamente cuando arranque a hervir, si calculamos más o menos entre 15 o 20 minutos, este tipo de manzana, la pulpa quedará cocida. Y necesitamos, por supuesto, la pulpa de estas 8 manzanas cocidas. Bien. Además de estas 8 manzanas, la pulpa, obviamente, vuelvo a insistir y quizá en este caso pues podría quedar perfectamente sustituible la nata. En este caso os doy una referencia de 3 decilitros. Y luego necesitaremos también, fijaos bien, 2 decilitros del caldo de la manzana, donde hemos hervido las manzanas, para que quede más impregnado el conjunto del pudding. Fijaos bien, aparte, unos 150 gramos de azúcar. Yo os he dicho canela, pero si queréis vainilla, pues vainilla. Y en este caso necesitaremos 5 huevos. 150 de azúcar, ¿verdad? Azúcar, 150 gramos de azúcar. Es que como lo voy apuntando a la vez que me lo vas diciendo, a veces... Perfecto. Vale. Perfecto. 150 de azúcar y ¿cuántos huevos? 5 huevos. 5, vale. Muy bien. No es necesario que sean de primera categoría en este caso. Vale. A ver, ¿cómo tenemos que hacer esto? Muy sencillo. Lo primero que hacemos es cogemos los huevos y los batimos con el azúcar. Bien batidos, bien batidos, bien batidos, bien batidos. Y una vez que hemos mezclado los huevos con el azúcar, que vemos que el azúcar se ha quedado, no digo semidisuelto, incorporáis el conjunto de los líquidos. En este caso sería los 2 decilitros del caldo de la cocción de la manzana, más los 3 decilitros de la crema de leche o la nata, obviamente. Lo mezclamos y también le podéis añadir ya la pulpa de las 8 manzanas. Bien. Vale, fijaos bien. Todo este conjunto hay que hacer una masa líquida o semilíquida lo más conjuntada y lo más fina posible. Por tanto, en este caso necesitamos utilizar un brazo eléctrico tipo Turmix o un Thermomix y todo este conjunto dentro del Thermomix o en el brazo eléctrico y lo trituramos. Nos quede una crema finísima, ¿vale? ¿Esto dónde va depositado? Fijaos bien, puede ir de 2 formas o de 2 formas. En una cazuela normal y corriente, con un poco de mantequilla y un poco de azúcar granulado, vertemos este conjunto y lo ponemos al horno a cocer 180 grados, más o menos en este caso 50 minutos como mínimo, hasta que esté cuajado todo el conjunto. Hay gente que en lugar de ponerlo en la cazuela directamente al horno, lo que hace es un baño María. Esto sería una versión. Otra versión, ¿cuál sería? ¿Os acordáis que hemos quitado 2 decilitros de caldo de la cocción de las manzanas? Os va a quedar más caldo posiblemente. Pues este caldito que nos ha quedado, para utilizarlo con cierta coherencia,
añadiría yo unas 2 cucharadas soperas más de azúcar y haría un caramelo con este agua de las manzanas y el azúcar. Cuando tengamos un caramelo no necesariamente muy tostado, lo pondríamos en el fondo del molde del pudding, de este molde rectangular que es habitual, o en una tartera, por supuesto, metálica, de estas que nos pueden servir perfectamente el caramelo. Y sobre este caramelo añadiríamos el conjunto una vez triturado, como lo hemos hecho cuando hemos picado en la cazuela. Son 2 versiones diferentes. Sí. Obviamente también al baño María y al horno a cocer a 180 grados, más o menos unos 50 minutos, quizá 1 hora. Depende la altura y el grosor del molde en función al líquido. Siempre hay que verificarlo con, por ejemplo, puede ser perfectamente con un mondadientes, clavarlo justo en el núcleo, en el centro, y si este mondadientes enseguida lo sacamos y nos quema, es una buena señal, significa que esto está prácticamente cocido. Si lo sacamos y nos damos cuenta de que está tibio o frío, hay que prolongar la cocción por lo menos unos 20 minutos más. Muy bien. Y os sale un pudín también perfectamente de manzana extraordinario. Qué rico. Más sugerencias. Hay unos bizcochitos que suele hacer la gente que le encantan, lengüetas de bizcocho, que se puede hacer perfectamente de esta forma. Y es forrar el molde del pudín por la pared, una vez puesto el caramelo, con las lengüetas de bizcocho, o con cualquier bizcocho que hayamos hecho en casa. Hacemos un compartimento de un dedo de grosor y en el centro vertemos el conjunto del líquido que hemos triturado del batido. Y entonces, ¿qué pasa? Dejarlo empapar un tiempo, unos 15 minutos antes de hornear. Este bizcocho absorberá la humedad y es una forma diferente de sacar, pues eso, un pudding diferente mezclando el concepto del puré de manzana más el bizcocho. Son texturas muy interesantes y valen la pena. Pues buenísimo, dulcísimo, igual que te deseamos que sea el nuevo año judío, el 5780. Muchísimas gracias por habernos acompañado en el 5779 y hasta los 120.000 años que podamos estar aquí dando estas maravillosas por supuesto, recetas. Shana Tova para todo Shana el mundo. Tova. Es un placer enorme y que este próximo año que vamos a entrar ya sea mucho mejor y más alegre y con el corazón abierto para que podamos disfrutar por este paso por la tierra. Muchísimas gracias.